SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les hablo desde el Museo de l'Exili de la Junquera, en Girona. Estamos en el Museo Memorial, ubicado en este punto fronterizo que fue el paso por donde huyeron a Francia buena parte de los exiliados en España durante la Guerra Civil. Hemos venido hasta aquí para hablar de memoria, de la importancia de conservarla ante quienes quieren borrarla o imponer interpretaciones distorsionadas de la historia. Antes de eso, lo que vamos a hacer desde aquí es contarles cómo viene la actualidad del viernes, marcada por lo que va a pasar dentro de unas horas en el Tribunal Supremo. Como saben, la apertura del año judicial es un acto que preside el rey y que tiene mucha solemnidad y mucho simbolismo, pero este año, justo cuando se había acabado la anomalía y ya estaba renovado el Poder Judicial, bueno, pues llegan este año en medio de un gran clima de crispación política que se traslada al corazón de nuestro sistema judicial. En el acto estará el fiscal general del Estado, imputado por una presunta revelación de secretos del correo del novio de Ayuso. Feijóo ha anunciado que él no va a estar. Dice que el gobierno comete el error de someter al rey, que es quien va a presidir la ceremonia de hoy, a presenciar un choque institucional. Las asociaciones y los vocales conservadores piden al fiscal que no vaya, pero el fiscal piensa ir. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las asociaciones y los vocales conservadores, los que fueron nombrados a propuesta del PP, también piden que el ministro de Justicia no se siente hoy junto al rey presidiendo ese acto, algo que tampoco va a ocurrir. Reprochan a Félix Bolaños que respaldase a Pedro Sánchez cuando dijo que algunos jueces hacen política. Anoche en Hora 25 estuvo uno de los vocales conservadores del Poder Judicial, José Antonio Montero. Que el fiscal general del Estado pues esté pendiente de sentarse en el banquillo, así de grave, así de trágico para lo que es la justicia, pues creemos que era una circunstancia absolutamente excepcional. Y estuvo también una de las vocales progresistas del Poder Judicial, Argelia Queralt. Nos han obligado de alguna manera a entrar en el clima de confrontación política existente, clima de confrontación en el que el Consejo no tiene por qué entrar. Pues este es el clima dentro del mundo judicial, a unas pocas horas de que se produzca en el Supremo uno de los actos más solemnes del curso político y judicial que acaba de empezar. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se va a hablar no solo del clima en el que se va a celebrar ese acto, sino de lo que digan en sus discursos el rey, la presidenta del Poder Judicial y fiscal, que por lo que sabemos, Pedro, sí va a referirse a su situación. Sí, en la entrada del año judicial más tensa que se recuerda, porque la derecha judicial y política ha sacudido este acto usando a la presidenta del Poder Judicial y poniendo al rey como argumento, con el objetivo de sacar de la mesa presidencial al fiscal general y al ministro de Justicia y de impedir la intervención de Álvaro García Ortiz. No han conseguido ni una cosa ni la otra. El fiscal general acudirá, hará su discurso y se referirá, según fuentes de su entorno, a su procesamiento, lanzando un mensaje de confianza en la justicia. Después será el turno de Isabel Perelló. Los vocales elegidos por el PP confían en que la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial haga una encendida defensa de la independencia judicial después de esas críticas del presidente del Gobierno a los jueces que investigan a su mujer y a su hermano. El sector progresista espera que también recuerde que los jueces deben actuar con responsabilidad. Luego seguimos, Pedro, gracias. Hasta luego, Ángeles. El clima de crispación que veremos hoy en la sede del Supremo será de alguna manera la traslación a la primera instancia judicial del país del clima de crispación entre el Gobierno y el PP. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago, insisto, desde el respeto absoluto. Pues una falta de institucionalidad, diría. Si alguien es o se cree que puede presidir el Gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues esto también me parece preocupante. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP, Guille, justifica la ausencia de Feijóo mientras el Gobierno le advierte de la desconsideración que eso implica hacia la figura del jefe del Estado.
Sí, hacia el rey, hacia el conjunto del Poder Judicial, aunque hay algo en lo que sí que coinciden Gobierno y PP, que es en reconocer lo insólito de la situación que se va a vivir hoy, aunque cada parte lo cree por motivos diferentes. En la Moncloa denuncian que lo inédito es que el fiscal general esté procesado por una causa que no se sostiene y que dicen quedará en nada. Por eso mantienen la defensa cerrada en torno a él. Hay fuentes que además ven una cierta coordinación entre la estrategia de Feijóo, que con sus palabras y su ausencia, dicen, está llamando al boicot, y los comunicados y llamamientos del ala conservadora del Poder Judicial. Génova apoya la posición de las asociaciones de jueces y fiscales y defiende que lo excepcional es que García Ortiz se empeñe en dirigirse hoy al tribunal que lo va a tener que juzgar. Feijóo habló ayer de provocación, de desafío, de choque judicial sin precedentes, involucrando además al rey Felipe VI, algo que afeó al PSOE. El líder del PP no estará, por tanto, en el Supremo. A esa misma hora arropará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Díaz Ayuso, en la apertura del curso político del PP de Madrid. Guille, hasta luego. Hasta luego. Hablando del PP de Madrid, sube el tono de algunos mensajes políticos. Esta frase, por ejemplo, para referirse al presidente del Gobierno, del portavoz del Partido Popular en la Asamblea de esa Comunidad de Madrid. Él se llama Carlos Díaz Pache. El galgo de Paiporta, el hombre del búnker de la Moncloa, no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano. Y cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay 3 palabras que resuenan en todas nuestras cabezas. Un grupo de personas se concentró ayer en la salida de la Vuelta con pancartas a favor de Palestina después de las protestas que hubo el miércoles en Bilbao y que acabaron en incidentes por los que la etapa se tuvo que dar por acabada antes de hora. El ministro de Exteriores, Álvarez, dijo ayer que él es partidario de echar de la competición de la Vuelta Ciclista a España al equipo de Israel. Lo dijo en Radio Nacional. Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello. Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar cuando hay, como dice el artículo 2 del Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, cuando se respetan los derechos humanos. Y si no, igual que se mandó el mensaje a Rusia, a la sociedad rusa, no podemos continuar como si nada pasara, con competiciones deportivas como si nada pasara. Sobre el terreno, Israel ha matado esta madrugada a 18 personas en Gaza, donde dice que sus tropas ya tienen el control del 40% de su capital. Se cumplen 700 días de ofensiva y el número de muertos ya ha superado los 64.000. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Han sido 700 días de infierno y de horror para la población gazatí desde que el gobierno de Benjamín Netanyahu pusiera en marcha su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás lanzados aquel octubre de 2023. Y sin embargo, esta realidad parece lejos de acabar, porque si algo ha hecho Israel en estas últimas semanas ha sido golpear y bombardear sin descanso el enclave palestino, pero especialmente la ciudad de Gaza, que planea ocupar totalmente. De hecho, en las últimas horas el ejército se vanaglorió de que ya controla el 40% de la capital gazatí y advierte de que en los próximos días esta operación se va a intensificar. El gobierno israelí, por su parte, dijo que en las próximas semanas van a ir llegando decenas de miles de tiendas de campaña que se instalarán en el sur para los expulsados del norte. Los gazatíes, sin embargo, conscientes de que no hay espacio para ellos en el sur, se limitan a sobrevivir. Y Donald Trump, que le va a cambiar el nombre a su Ministerio de Defensa, mientras el Kremlin acaba de responder a la propuesta que hicieron ayer varios países europeos de mandar tropas a Ucrania si se llega a la paz. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes vamos a situar el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana, que de momento ha dejado lluvias en el Mediterráneo y que va a traer temperaturas al alza. Jordi. Muy altas y además con un elevado riesgo de incendios. Empezamos por aquí y es que será mañana, porque hoy van a subir las temperaturas respecto a ayer en todo el país, pero será mañana cuando más subirán y nos acercaremos a los 40 de máxima en el Cantábrico, también en el Valle del Guadalquivir. En el resto del interior peninsular superaremos los 35 y también nos acercaremos a los 30 en puntos costeros. Los chubascos han caído con fuerza en el litoral de Tarragona, ya han desaparecido. Durante la mañana algunos también pueden descargar con fuerza en Castellón y de manera más débil e aislada en Valencia y Alicante. El fin de semana, mañana no esperamos lluvia, el domingo chubascos en Galicia, también en el interior, pero no serán generales. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Donald Trump le va a cambiar el nombre al Departamento de Defensa, lo que aquí sería el Ministerio de Defensa, lo va a llamar Departamento de Guerra. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. El presidente estadounidense va a firmar este viernes una orden ejecutiva con la que renombrará de facto al mayor departamento gubernamental del país, del que dependen más de 2 millones de militares y casi 1 millón de trabajadores del Pentágono. El Departamento de Defensa, que será rebautizado como Departamento de Guerra, el nombre que tuvo durante 150 años hasta 1947, cuando el presidente Truman decidió incluir en él a otras agencias más allá del Ejército de Tierra. Una reversión simbólica con la que Trump hace un guiño a los nostálgicos del poderío militar estadounidense, pero que no va a ser del todo oficial, puesto que se requiere la autorización del Congreso para cambiar oficialmente el nombre. La medida se esperaba desde hace algún tiempo. De hecho, Trump ya se refería a Hegseth como su secretario de guerra, no de defensa, y planteó la idea en agosto en el despacho Oval, asegurando que el nombre le recuerda la increíble historia de victorias militares de los Estados Unidos. Es un cambio de nombre simbólico de defensa a guerra, pero desde luego es una declaración de intenciones que llega además justo en la semana en que Xi Jinping ha presentado a China como la potencia que quiere liderar la alternativa en la hegemonía mundial. Reunió a los presidentes de Putin y de la India y exhibió luego en la plaza de Tiananmen en Pekín un espectacular desfile, el poder y la tecnología militar que tiene China. Justo con China es con quien estrecha los lazos Nicolás Maduro, en plena tensión con Donald Trump. Qué heroicidad de Vietnam, pero también digo, qué heroicidad del pueblo de Venezuela, qué belleza, qué inteligencia del pueblo de Venezuela, para derrotar en todos los campos que nos ha tocado a el fascismo. Washington ha denunciado esta misma madrugada que 2 cazas venezolanos han sobrevolado un buque estadounidense que navegaba en aguas internacionales del Mar Caribe. El gobierno de Maduro ha empezado a movilizar a una milicia de reservistas voluntarios. Desde Buenos Aires informa Berta Ravantós. Buenos días. Venezuela vive horas decisivas mientras Nicolás Maduro llama a la movilización de las unidades comunales de milicias. Según el mandatario venezolano, son 8 millones de personas que se han incorporado al sistema de defensa nacional para proteger al país de las amenazas de Estados Unidos. El gobierno venezolano desmiente el ataque anunciado por Marco Rubio contra una embarcación que supuestamente transportaba droga e insiste en que el vídeo difundido fue creado por inteligencia artificial. Así lo defendía el fiscal general Tarek William Saab. Hasta este momento todo apunta a que el video fue hecho a través de inteligencia artificial. Sin embargo, es bueno destacar, para salirle al paso a toda esta acción totalmente al margen de la ley y al margen del derecho internacional, si fuese el caso, hay tratados que velan sobre esta materia. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado hace un llamado a la comunidad internacional para que presione con más intensidad al gobierno de Maduro. Machado asegura que desde su partido están listos para una transición ordenada y pacífica a la democracia. El Kremlin ha respondido esta madrugada al compromiso que ayer alcanzaron en París los 26 países que forman la llamada coalición de voluntarios de apoyo a Ucrania y que se mostraron dispuestos a desplegar tropas en ese país una vez se alcance la paz con Rusia. Serían tropas para garantizar que se cumplen los términos de ese acuerdo, aunque la realidad es que no hay noticias de avances en las negociaciones ni de que vayan a verse Zelensky y Putin. Lo que ha dicho Rusia esta misma noche es que nada de despliegue de tropas, que las garantías de seguridad no pueden dar las tropas extranjeras. El acuerdo de la reunión de ayer en París, en la que participó Pedro Sánchez de forma telemática, implica ese despliegue de tropas ante un eventual acuerdo de paz, pero no concreta quién mandaría a los soldados. El gobierno español dice que es prematuro hablar del envío de tropas. París, Raquel Villaécija. 26 países de los 35 que integran ya la llamada coalición de voluntarios estarán presentes por tierra, mar o aire, en palabras de Emmanuel Macron, para garantizar la seguridad de Ucrania si se firma un acuerdo de paz con Rusia. Algunos enviarán tropas y otros ayudarán con financiación o armamento. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres. Macron explicaba ayer que el objetivo de este despliegue no es abrir una guerra contra Rusia, sí evitar que vuelva a atacar Ucrania en caso de un alto el fuego. Macron no dio detalles de cuáles son los países que participarán en el operativo, sí dijo que estarán Alemania, Polonia o Italia, al principio reticente. Roma matizó que no enviará soldados y España apoyará a Ucrania, pero cree que aún es prematuro el despliegue militar sobre el terreno.
Dice un estudio de CaixaBank que se acaba de publicar que en España faltan como mínimo 500.000 de viviendas. Y eso pese al ritmo al que va la construcción en nuestro país. De hecho, el Centro de Estudios de este banco cree que el año que viene se van a conceder muchos más visados de obra en España, más que este año, pero aún así augura que los problemas de acceso a una casa se van a agravar. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, en España se construirá más, pero no lo suficiente. El año que viene se van a conceder 150.000 visados de obra nueva frente a los 180.000 hogares que se crearán en nuestro país. Es el pronóstico que ha hecho el Centro de Estudios de CaixaBank, que estima además que cuando a todo ese nuevo parque de vivienda disponible se le resta la parte que no se dedica a vivir, los pisos turísticos, por ejemplo, el déficit acumulado escala hasta las 765.000 casas. O lo que es lo mismo, para ajustar el mercado, España necesitaría de golpe el mismo número de viviendas que se compraron en todo el año 2007. Y además, este déficit se concentra en determinadas provincias como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia o Málaga, que es precisamente donde el precio de la vivienda crece con más intensidad. Judith Monturiol es economista en CaixaBank. Según el banco, el precio de la vivienda subirá el año que viene un 6% por encima de lo que lo harán los salarios. Y lo venimos contando desde primera hora. Italia despide hoy a Giorgio Armani, leyenda de la moda y una de las mayores fortunas de su país, el hombre que revolucionó el mundo del estilo y que murió ayer a los 91 años. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Italia despide a uno de los maestros de la moda que cambió la forma de vestir en el último medio siglo. La capilla ardiente de Armani permanecerá abierta al público en su casa de Milán mañana, sábado y domingo, y el funeral se celebrará el lunes de forma privada. Inició su vida profesional como vendedor en unos grandes almacenes de Milán. 50 años después de crear la firma que lleva su apellido, había acumulado un patrimonio de 12.000 millones, la cuarta mayor fortuna de Italia. Hombre discreto en la vida pública, mucho más en la privada, apareció especialmente emocionado cuando la universidad de su población natal, Piacenza, en la que nunca concluyó sus estudios, le otorgó el título de doctor honoris causa hace 2 años. En aquella ocasión se dirigió a los jóvenes estudiantes y les recomendó: si queréis estar seguros de vosotros mismos, les dijo Armani, debéis olvidar aquello que ofrece el progreso, porque no siempre es útil. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, como todas las mañanas de lunes a viernes a esta hora. Hoy desde fuera del estudio, hoy desde el Museo de l'Exili de la Junquera, donde invitamos a todos aquellos oyentes que estén cerca, que quieran venir, que se acerquen hoy a ver el programa, pero que se acerquen siempre que puedan, o si por casualidad, por viaje, por lo que sea, pasan por esta zona, vale mucho la pena. Y después hablaremos largamente del contenido de este museo, pero vale muchísimo la pena hacer una parada aquí en el Museo de l'Exili de la Junquera por todo lo que hay y por todo lo que representa. Lo iremos contando a lo largo de la mañana. Hasta aquí se han venido para compartir el análisis de la actualidad con nosotros. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días. Berna González Harbour, muy buenos días. Buenos días. Y Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Ahora os preguntaré por vuestra relación o vinculación o si habéis estado en la zona en alguna ocasión, pero antes dejadme que salude a Carme Martínez. Ella es directora de Radio Girona. Carme, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Porque estamos en el Museo de l'Exili, estamos en La Junquera, para que los oyentes se ubiquen, se sitúen más allá del museo, que como digo, le vamos a dedicar una buena parte de este programa. Cuéntanos qué es La Junquera, cómo es esta población que hoy nos acoge. Pues La Junquera está en el extremo norte de la comarca del Alto Empordà, justo en el límite con Francia, al pie de la Sierra de la Albera. Siempre ha sido un lugar de paso, ha sido un lugar de paso entre los Pirineos, desde ya la antigua Vía Augusta hasta la actual autopista AP7. Estamos en un municipio pequeño, tiene 3.400 habitantes, tiene un pasado eminentemente agrícola, pero hoy su actividad económica gira sobre todo en torno a la aduana con Francia y sobre todo es un centro de servicios para el transporte y un punto comercial muy activo. Nosotros, el Museo de l'Exili está en el centro de la población, es un núcleo muy tranquilo, poco transitado, de hecho es casi todo peatonal, pero en la zona donde están los polígonos la actividad comercial es frenética a diario, hay miles de coches que atraviesan la frontera día tras día y sobre todo vienen aquí a comprar, especialmente desde hace unos años que se abrió un gran centro comercial, el Gran Junquera, con 21.000 metros cuadrados, 65 locales comerciales y esto lo ha convertido a la Junquera en la capital del outlet. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hoy nos ha traído aquí, ¿no? Pues que ese gran solar que ocupa hoy el centro comercial
Entre finales de enero y mediados de febrero de 1939, fue el escenario de la retirada de 500.000 de personas que además tuvieron que abandonar allí, justo en ese solar donde hoy está el centro comercial, todas sus pertenencias. Nos lo contaba esta semana el propietario del centro, Antonio Escudero. Y que la gran mayoría de esta gente, pobre gente, venían con todos sus enseres, venían con carros, venían con caballos, venían a pie, venían cargados y se llevaban lo que podían de sus casas. Pasaron 500.000. Todo lo que traían tuvieron que dejarlo porque no les dejaron los franceses pasarlo. Y es donde ocurrió todo eso, es en una pastilla que hay a la entrada antes de pasar en los polígonos, en la Junquera, que estamos hablando de unas 50 hectáreas que entonces eran campos de conreo y viñas, y bueno, allí toda esta gente se quedó. Esta fue una de las rutas del exilio en la provincia de Girona. Hubo otras, como el Coll de allí, cerca de Lavajol, donde también vamos a ir a lo largo del programa, ¿no? Sí. Y por ahí pasaron figuras como Manuel Azaña, Juan Negrín, Lluís Companys. Pues en este punto de la geografía catalana y de la geografía española nos encontramos hoy para hablar de memoria, para hablar de exilio, que además yo creo que es un tema que nos trae a la actualidad, que nos trae al día de hoy, por todas aquellas fronteras de las que hablamos habitualmente, por todas aquellas fronteras que están cerradas y que impiden a mucha gente poder salir y buscar la libertad y buscar la supervivencia, pero también aquellas fronteras de las que salen todos aquellos que buscan una oportunidad o un mundo mejor. Ramoneda, déjame que empiece contigo, tú que eres de Cataluña. ¿Qué supone en el imaginario de todos los catalanes? Porque antes veníamos en el coche y claro, llamaba la atención para los que no pasan habitualmente por este punto de la geografía, lo de última salida de España. Entonces, para el imaginario catalán, ¿qué es la Junquera? Este era el tema, ¿no? En mi juventud en Olot, cuando tenía 14, 15, 16 años, la fantasía de salir y encontrar la libertad, la normalidad, era la Junquera. Me voy a la Junquera, quería decir, voy a pasar al otro lado, ¿no? Y eso era la puerta, era de alguna forma la fantasía de la puerta de la libertad, ¿no? Sí, sí. Después te encontrabas que el mundo es como es y a veces incluso tenías sorpresas. Tú te esperabas que antes de cruzarte te pusieran todo tipo de dificultades. Resultaba que el primer policía ya era un gendarme francés, pero estas cosas pasan, ¿no? Pero efectivamente era la ilusión de los primeros encuentros, las primeras entradas en un país democrático, por tanto la sensación de salir de la situación en que estábamos atrapados. De la dictadura, no sé, Aroca, si tú conocías la zona, si has cruzado la frontera por aquí, por la Junquera. Sí, tengo experiencias, digamos, por decirlo de una manera dulce, preconstitucionales. Y efectivamente era la esperanza de salir a donde se respiraba mejor, pero también era el temor de volver. Yo recuerdo que aquí, en esos tiempos preconstitucionales, la gran alegría que me llevé fue que me dieron bonos de gasolina, que eso alguna gente no sabrá ni que existieron. Pero aquí a mi amigo Pedro y Paco, que venían en otro coche, los paró la policía en la misma frontera y los desnudó integralmente y les sacó todas las cosas del coche. A mí me pasó a la vuelta, pero por la frontera de Navarra. Quiero decir que esta frontera, que hoy día es un camino de paz y de encuentro y de tolerancia y de integración política, fue un día también una frontera entre la libertad y la dictadura. Y eso no podemos olvidarlo, que sepamos que aquí se reprimió mucho a la gente, se cortaron muchas ilusiones, se cortaron muchas esperanzas y se reprimió mal. Parece que la distancia nos hace olvidarnos de lo que fue el franquismo, pero eso no lo podemos olvidar, y a lo mejor estar aquí en este Museo del Exilio nos ayuda a algunos y sobre todo a los más olvidadizos a tener muy presente lo que pasó en este país a partir de un golpe militar contra el orden constitucional. Berna. Sí, lo primero que he visto aquí en este museo, que se me hace tan necesario, ojalá hubiera espacios así que nos recordaran y nos ayudaran a construir un relato común, que es lo que nos falta todavía en este país. Y lo primero que he visto es varias maletas en una exposición que está aquí a nuestra derecha, maletas antiguas como las que ha mencionado Karma, de gente que las tuvo que abandonar seguramente, pero también hay una exposición de retratos de inmigrantes actuales, ¿no?, de los últimos años, gente que viene de Málaga, de Ecuador, de Colombia, de Marruecos. Se ve la foto de un sacerdote colombiano dando misa, de mecánico marroquí, de cuidadoras colombianas, ecuatorianas. Quiero decir,
Hubo 500.000 de personas que salieron de aquí. Yo también he pasado por aquí porque fui a ver la tumba de Antonio Machado al otro lado de la frontera, Collure. Pero todo eso nos recuerda, o sea, hubo esas migraciones obligadas por la victoria del franquismo, pero hay otras migraciones actuales de gente que nos está ayudando a construir este país. Entonces, me encanta este hilo de continuidad que ha establecido este museo entre ese pasado y ese presente, donde seguimos migrando, seguimos moviéndonos, muchas veces no por voluntad, por persecución política, por necesidad económica, pero que reconstruye el mundo y lo cambia, siempre para mejor, porque esto es evolución. Voy a saludar al conseller de Justícia y de Qualitat Democrática de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler. Conseller, ¿qué tal? Buen día, muy buenos días. Buenos días. Casi retomando lo que estaban diciendo ellos tres y sobre todo ahora al final, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo de importantes son espacios como estos? Porque no es algo del pasado esto de las migraciones, no es algo del pasado esto de que la gente tenga que huir de sus países, de las dictaduras. Esto nos conecta, decía Berna, totalmente con el presente, no solo porque siguen existiendo migraciones, sino por todo ese movimiento que va radicalizando el discurso y que está en contra de estas migraciones. Sí, buenos días. Yo creo que la política pública de memoria democrática es una política esencial, casi es un deber ético desde nuestro punto de vista, ¿no? Por muchas razones. La primera porque hay algunas corrientes de fondo que lo que pretenden es correr un tupido velo, ¿no? Y hay legislación en España pues, que tiende a disimular lo que sucedió, el reencuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros como Govern de la Generalitat es una política pública que viene de lejos, se ha mantenido durante distintos gobiernos de todo el Govern de la Generalitat. Este mismo museo que nos acoge es una iniciativa y un encuentro entre el Govern de la Generalitat, el Ayuntamiento, el mundo local, el Consejo Comarcal. Por lo tanto es una iniciativa interinstitucional. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque la memoria democrática es un deber democrático, es un acto de justicia, reconocer el dolor. Hablábamos ahora hace un momento de este 500.000 de españoles que cruzaron la frontera. No es una estadística, son personas. Son padres, son madres, son hijos agobiados que no saben cuál es su futuro, que dejan todo atrás, las maletas físicamente y los recuerdos. Y por lo tanto, tener presente esta memoria yo creo que es muy importante, más en el momento que vivimos. En el momento que vivimos por ese discurso de odio que se va amplificando. Un discurso que va ampliándose, que va calando y que pretende, tiene extremos también casi abiertamente negacionistas, y ante ello yo creo que tenemos un deber democrático de trasladar también lo que fue el exilio, lo que fue la dictadura a las nuevas generaciones. A mí particularmente, y el Govern en su conjunto, nos preocupa tremendamente algunos datos que nos dan las encuestas de la gente más joven, particularmente la última que conocemos del Institut de Ciències Socials aquí en Cataluña, que dice un 16% de los jóvenes varones de entre 18 y 25 años, un 16%, pues creen que hay formas no democráticas que son mejores para solucionar determinados problemas. O sea, podríamos prescindir de la democracia, ¿no? Esto es algo que no nos podemos permitir. No es una cifra distinta de lo que pasa en Francia, de lo que pasa en Europa. Tiene un sesgo de género, no lo dicen en estos términos las chicas jóvenes. Sí. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante de sensibilizar, de explicar con los testimonios, aún quedan algunos cada vez menos, por razones biológicas, testimonios y la museización. Y en estos momentos tenemos en el Parlamento de Cataluña una nueva ley de memoria democrática, no es la primera. Cataluña viene legislando en materia de memoria democrática desde inicios de los 2000, que pone particularmente el acento en la educación, porque creemos que es un aspecto absolutamente fundamental, de dar formación, información y de no caer en el olvido, porque no podemos repetir. Pero, conseller, políticamente cada vez es más complicado el consenso en una materia como esta, que el consenso debería ser indiscutible, porque esto pues se vivió, esto se sufrió, y cada vez es más difícil el consenso. Estamos viendo cómo en comunidades autónomas se modifica la ley de memoria democrática, se la llama de otra manera para acabar con iniciativas como esta, por ejemplo.
El olvido seguro que no ayuda a la reconciliación, que es un bien superior a la reconciliación, pero bajo el nombre de reconciliación lo que creo que hay es algunas leyes de olvido en algunas comunidades autónomas, ¿no? Aquí no es el caso. Es evidente que en el Parlamento de Cataluña, que en la actual composición, esta no va a ser una ley unánime. No lo fueron las que la precedieron tampoco, pero hay grupos parlamentarios, particularmente Vox y el Partido Popular, que no está en el consenso. Lo lamentamos profundamente, pero ello no va a impedir que legislemos, que pongamos más instrumentos al servicio de la memoria democrática, que a diferencia de la memoria histórica tiene el rigor de la memoria histórica y un sentido. El sentido es nunca más, ¿no? Y en ningún lugar, ¿no? Y creo que este es el sentido último y necesario, y de ahí que consideremos las políticas de memoria democrática como un deber cívico, como una exigencia ética, ¿no? Para aterrizarlo y para poner un ejemplo, la Fiscalía de Barcelona, por ejemplo, fue pionera este año en abrir una investigación penal por las torturas de la policía franquista en la ciudad de Barcelona. ¿Cree que este es el camino? ¿Cree que el resto de España debería seguir este ejemplo? Yo creo que es un ejemplo a seguir, y los caminos son muchos y múltiples, y desde cualquier frente. Mire, una anécdota: cuando presentamos este año 50 aniversario de la muerte de Franco, el Gobierno de Cataluña tomó una decisión de hacer un conjunto de actos, algunos de los cuales ya se han desarrollado, hasta unos 80 aproximadamente actos dispersos en el territorio. Este no es un tema que queremos ni mucho menos concentrar en Barcelona. Celebro que este programa se hace desde la Junquera precisamente, y que concierne a todos los departamentos del Gobierno. Yo tuve una pregunta parlamentaria, en concreto del Partido Popular, que me preguntó: oye, pero ¿qué tiene que ver el Departamento de Agricultura con la muerte de Franco? Pues mire, Unió de Pagesos, el principal sindicato agrario en Cataluña desde los años 80 hasta el presente, que nació precisamente en el contexto del tardofranquismo. Y también desde el Memorial hemos impulsado una exposición itinerante que es Pagesos contra Franco, los países contra Franco, y bueno, creemos que tiene mucho sentido afrontarlo desde todas las perspectivas. La judicial, evidentemente, de la Fiscalía, pero también desde el ámbito, pues, de la agricultura, evidentemente de la cultura, desde el ámbito lingüístico, en Cataluña muy particularmente, desde el ámbito de la sanidad y desde cualquier ámbito, ¿no? Y a mí me gusta que el proyecto ha sido muy bien acogido y asumido por parte de todos los colegas del Gobierno de la Generalitat, y no hay departamento que no haya hecho alguna, dos o tres o más iniciativas al respecto, ¿no? En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:47 minutos de la mañana, 7:47 en Canarias. Hoy el abierto desde el Museo de l'Exili de la Junquera, en Girona, justo en la frontera con Francia, con Berna González Harbour, con Javier Aroca, con Josep Ramoneda. Y nos acompaña también el conseller de Justicia y Qualitat Democrática, Ramon Espadaler. Hablábamos de memoria democrática. Yo le decía, le voy a ir llevando un poco hacia la actualidad, porque usted es conseller de Justicia. Hoy se abre de manera solemne el año judicial, envuelto en mucha polémica, con la ausencia del líder del principal partido de la oposición en España. ¿Qué le parece la postura del Partido Popular? Pues de muy baja calidad democrática. Yo creo que el respeto institucional debe prevalecer ante todo, ¿no? Y uno puede discrepar, es evidente, estamos en régimen democrático, por lo tanto la discrepancia se admite, faltaría más, pero yo creo que el respeto institucional, las formas, la institucionalidad es algo importante a preservar, más cuando estamos hablando de distintos poderes del Estado, ¿no? Y a mí me parece absolutamente fuera de lugar pues esta actitud de plante, que lo es también hacia la corona y la monarquía y el jefe de Estado, pero también ante el propio mundo judicial, ¿no? No es un momento fácil, es un momento complejo, pero yo creo que debemos preservar, y en Cataluña hemos hecho esfuerzos de recuperar la institucionalidad, ¿no? Y esto a mí me parece que es una actitud no aceptable en un ámbito democrático. Sí al desencuentro, sí a la protesta, sí a la expresión de la misma, faltaría más, pero la institucionalidad, las instituciones, ayer lo decía el presidente de la Generalitat, el presidente, nos pertenecen a todos, ¿no? Y no podemos hacer un uso partidista de las instituciones, ¿no? Esto no nos lleva a ninguna parte. Dicho esto, debería dar un paso al lado el fiscal general del Estado. Lo digo porque bueno, se ha pedido su dimisión. Ayer los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial pedían que fuera él el que no asistiera a esta apertura del año judicial. Yo creo que es la actitud de tú puedes asistir, tú no puedes asistir a un acto institucional, me parece absolutamente desproporcionada y fuera del lugar, ¿no? La decisión sobre su continuidad pertenece en primera instancia
al propio fiscal, ¿no? Pero tiene la confianza del gobierno y por lo tanto está en su pleno derecho. Yo creo que es un discurso interesante y genera evidentemente expectativas el que va a pronunciar hoy mismo, ¿no? Pero está en su derecho pues de expresarse en un ámbito institucional. Presentó la memoria de la Fiscalía ante el Rey, lo cual es un signo de institucionalidad y de normalidad institucional que rompe el Partido Popular con esta ausencia. ¿Comparte las declaraciones que hizo el presidente del Gobierno el lunes en Televisión Española y que han levantado más polémica todavía en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, de que hay jueces que están haciendo política? Pues a mí me parece que hay algunos jueces que están entrando en terrenos, en este sentido, delicados en el ámbito de la política, pero es algo residual. Es algo residual. Yo sí defiendo con rotundidad y creo que con cierto conocimiento ya. Llevo un año como responsable de la Conselleria de Justícia en el Departament de Justícia de la Generalitat, pues que la inmensa mayoría de los jueces de este país están por su labor y son ecuánimes y ejercen su responsabilidad con absoluta normalidad y en el marco de la legalidad. Hay algún caso concreto pues que tiene algunas derivas, como insinuó el presidente del Gobierno, que ha generado estas declaraciones, pues un revuelo importante. Yo creo que es residual este comportamiento. En el tema del procés, ¿ha habido jueces haciendo política? Bueno, esta es una acusación que se ha hecho reiteradamente por parte de sectores independentistas. Yo creo que estamos volviendo las cosas a su cauce, tanto en la institucionalidad como en la normalización de las relaciones en el ámbito político. Esta misma semana ha habido un encuentro importante en el presidente Illa y el que fuera presidente Puigdemont. Esto es un paso de normalizar pues la situación. Yo creo que estamos en el buen camino. Todavía queda una parte, un trecho importante, que es aplicar la ley de amnistía, que es la voluntad del legislador y debe ser evidentemente aplicada. Pero estamos dando pasos en la normalidad institucional y en ocuparnos pues, de los problemas que conciernen, que afectan, que preocupan al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Queda el paso definitivo, que es la aplicación de esa ley de amnistía. El Constitucional la ha avalado, tiene que resolver ahora los recursos de Puigdemont y el resto de encausados. ¿Cómo cree que se va a comportar el Supremo cuando el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido haya resuelto los recursos de amparo presentados por Puigdemont y por el resto de dirigentes? Pues yo espero que se normalice. Sinceramente, hay una voluntad expresada del legislador. Esto se puede demostrar en el debate parlamentario. El mismo título y el mismo preámbulo de la ley de amnistía expresa cuál es el sentido de la misma. Esta normalización de una situación que venimos de una alteración profunda, de una ruptura interior importante, institucional también, no solo entre partidos políticos en el seno de la sociedad. Estamos en camino. Nadie tiene que renunciar a sus aspiraciones y a su modelo de país y al horizonte que quiere para su país, pero me parece que todo tiene un cauce, que son las instituciones, que es el marco de la legalidad, y en este sentido, y desde esta perspectiva, reclamamos el cumplimiento, sin más dilaciones, pues, de la ley de amnistía. ¿Qué espera que pase con el regreso de Carles Puigdemont? Yo no sé si esta cuestión, si el regreso del expresidente de la Generalitat apareció en la conversación que mantuvo con el presidente. Pues la conversación la conocen los dos autores de la misma, han sido los dos muy cautos en expresarlo, y me parece razonable y legítimo también que en un primer encuentro, después de todo lo sucedido, pues guarden la reserva que ellos creen oportunos. Yo creo que va a ser un paso hacia la normalidad, y lo que vaya a hacer el presidente Puigdemont al regresar a Cataluña, pues le concierne a él, y es una decisión que debe tomar de acuerdo con el partido, con su partido, con Junts, y bueno, nosotros vamos a respetar cuál sea esta decisión, ¿no? Pero sí creemos que la plena normalidad a la que nos estamos acercando a pasos agigantados, creo yo, y esto es positivo, tiene un punto de inflexión ya, creo que definitivo, importante. Insisto, lo cual no significa en absoluto que nadie deba renunciar pues, a sus ideas, a sus planteamientos, pero situarlos en un ámbito institucional, legal y demás. ¿No hubo ningún tipo de debate dentro del Gobierno por el hecho de que el presidente de la Generalitat fuera a Waterloo a entrevistarse con Carles Puigdemont, que es alguien huido de la justicia? Cuando uno toma posesión como consejero del Gobierno de la Generalitat, pues una de las cosas que asume con mucha firmeza es guardar el secreto de las deliberaciones del Consell Executiu, ¿no? Por lo tanto, permítame una... Pero se planteó, si se planteó en el Consell Executivo, es que se planteó. Lo que le he dicho lo asume todo, también si se planteó o no el debate, ¿no?
Usted ha dirigido en el pasado también la Consejería de Interior y por cerrar el tema de Carles Puigdemont, lo que pasó el verano pasado con el regreso, con la huida de Puigdemont, esquivando los Mossos d'Esquadra, ¿es propio de un expresidente de la Generalitat? Desde mi punto de vista, no. En absoluto. Yo creo que no es propio. Y también creo que todo el episodio también pone, en cierta forma, en jaque el cos de Mossos d'Esquadra, ¿no? Que no salió muy airoso de toda la operación y el episodio, ¿no? Yo creo que más a mi favor cuando necesitamos la normalidad. No es normal una aparición y desaparición en los términos que... Y tampoco creo que es muy propia de quien ha ostentado la primera magistratura, la presidencia de la Generalitat, ¿no? Usted militó en Unió Democrática de Cataluña, integró Convergencia y Unió, fue consejero en los gobiernos de Jordi Pujol, de Artur Mas, Medio Ambiente, después Interior, y hacía referencia ahora es conseller en el Ejecutivo de Salvador Illa. Usted ha dicho que Illa representa algo que asemeja a Convergencia. ¿Puede atraer a votantes desencantados de Junts? A ver, yo milité en Unió Democrática de Cataluña, que es mi partido de referencia, un partido de matriz democristiana y catalanista, y en el seno, por lo tanto, de Convergencia y Unió. Me marché del gobierno de Artur Mas por discrepancias profundas en el tema independentista, y esta es la razón. Cofundé con otros compañeros de la antigua Unión, de Convergencia y otras personas que no venían del ámbito político, pero requerían un partido más o menos centrado, catalanista, no independentista, de los valores que más o menos intentamos representar, que es Units per Avançar. Hicimos un acuerdo parlamentario en 2017 para las elecciones exclusivamente en el Parlamento de Cataluña. Luego ampliamos algunos ayuntamientos con el Partido dels Socialistes, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que puede sentirse huérfana de referentes, los antiguos votantes de Convergencia y Unió, la parte más moderada, que sí han podido ver, sin ser socialistas o socialdemócratas, han podido ver en el presidente Illa una persona aceptable desde su punto de vista, muy particularmente porque es una persona, y creo que los hechos avalan lo que voy a decir, que es una persona nada sectaria, es una persona que da unas consignas muy explícitas. Este fin de semana estuvimos encerrados el gobierno en una sesión de trabajo y una de las consignas que nos trasladó era que deberíamos tratar por igual todas las instituciones, todos los ayuntamientos, y que el sectarismo no debe estar en nada presente en la toma de decisiones del gobierno. Desde esta perspectiva yo creo que hay personas que en el momento concreto han visto en él una alternativa sin compartir toda la parte de su ideario, ¿no? Pues Ramon Espadaler, conseller de Justicia y de Qualitat Democrática, agradezco muchísimo que haya empezado la jornada aquí con nosotros en la Junquera, en el Museo del Exili, para hablar no solo de memoria democrática, que insisto, esto vamos a dedicar buena parte del programa, sino también hablar de justicia, porque también le vamos a dedicar buena parte del programa por el día que es hoy. La actualidad nos va a llevar a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, en el abierto hoy desde el Museo del Exili de la Junquera en Girona, con Berna González Harbour, con Javier Aroca y con Josep Ramoneda. Y después de haber mantenido una conversación no solo sobre memoria democrática con el conseller de la Generalitat, Ramon Espadaler, hemos hablado no solo de esto, sino también de la situación de la justicia, pero también de la situación política en Cataluña. Y Josep, yo le preguntaba qué se imaginaba que podría pasar con un posible retorno, cuando esto se produzca, de Carles Puigdemont a Cataluña. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña es absolutamente necesario para consolidar una nueva etapa después de todo el proceso, de toda la historia del proceso, y pasa evidentemente por un regreso que no tendrá continuidad política. Es decir, cuando regrese Puigdemont, a mi entender, políticamente se habrá acabado. ¿Por qué? Porque la derecha nacionalista catalana necesita recuperar el pulso y volver a escena y ocupar espacio como ocupó durante el pujolismo. Esta derecha política catalana en este momento está en un estado de desconcierto. Puigdemont, al estar en el exilio, funciona como una icona que nadie se atreve a asaltar, a contrariar. Pero nada más que esto.
pero nada más que esto. Y en el momento en que regresa una persona de otro periodo, de otro momento, que ya no responde a lo que necesita en este momento la derecha catalana. Y a mi entender, si las cosas funcionan razonablemente, el retorno de Puigdemont coincidirá con un cambio significativo en este mare magnum que ahora está como dormido, controlado por 3 personas muy concretas, muy vinculadas a Puigdemont, que es Junts per Catalunya, y que es absolutamente necesaria para este país. Es convergencia actualizada. Ocupa un espacio político importante. Este país lo necesita, ¿no? Y por tanto, yo entiendo perfectamente que desde otros sectores, como por ejemplo desde el Gobierno de España, se siga positivamente esta relación con Puigdemont, porque es una condición necesaria. Y yo creo que Puigdemont, por poco que, en fin, que piense, lo sabe, y me parece que esto, digamos, tiene una importancia significativa. Sería la llegada, el retorno a la normalidad, la entrada en un espacio nuevo en el que la derecha tiene que tener un papel muy significativo, ¿no? Sí, yo entiendo lo que razona Josep y lo comparto, pero creo que este caso tiene una trascendencia que excede lo catalán. Quiero decir, evidentemente, yo estoy de acuerdo que probablemente tu vaticinio de lo que pueda pasar en Cataluña es correcto, pero yo creo que, como ha dicho también el conseller, la ley de amnistía actual es voluntad del legislador. Es decir, que no es un capricho de nadie, sino que ha ido a la institución más importante en cualquier sistema democrático, que es el Parlamento. En el Parlamento una mayoría plural, no precisamente socialista, ha apoyado y aprobado la ley de amnistía, y después ha sido avalada ni más ni menos que por el Tribunal Constitucional, quien es el único que puede decir qué es constitucional y qué no es constitucional de este país. Bueno, pero pues es que es la condición de posibilidad para que pase lo que yo digo. Por eso digo que trasciende, porque claro, el pulso judicial a la no aplicación de la ley de amnistía no es un problema solo catalán. Es un problema de la propia vitalidad y de la propia viabilidad del sistema democrático, porque se oyen voces que dicen que incluso una vez resueltos los recursos de amparo y una vez resueltas las cuestiones prejudiciales que están pendientes en el Tribunal Europeo de Justicia, habrá reticencia dentro del Tribunal Supremo y dentro de determinados jueces. Eso es inaceptable. Porque claro, después cuando nos dice alguien, pongamos que el presidente del gobierno, que hay jueces que hacen más política que justicia, uno tiene que metabolizar todas estas cosas que ocurren para pensar si el presidente tiene razón o no. Bueno, por eso mismo es fundamental lo que está ocurriendo y lo que, como señala Josep, puede ocurrir cuando pueda regresar. Yo creo que el encuentro esta semana de Illa y de Puigdemont es un acto de normalización. Yo creo que ni siquiera ha sido gran noticia, ¿no? Y prueba de ello es quién gobierna hoy en Cataluña. O sea, el Partido Socialista Catalán fue el más votado, es el que ostenta ahora la presidencia de este país, o sea, de esta comunidad autónoma, y es un síntoma de normalización, de que aquel tsunami se fue rebajando y de que se ha ido instalando una normalidad institucional en la que lo que más aplaudo de lo que ha dicho el conseller es eso, el respeto institucional. O sea, lo ha dicho por cómo ha regresado esa institucionalidad a Cataluña y por cómo debe regresar a España. Aroca tiene razón en los exabruptos que se están, y ahora analizaremos lo del frente judicial. Es que es básico en un Estado democrático. El respeto institucional se ha resuelto aquí en Cataluña y se debe resolver en España. Fíjate, a mi entender, lo que ha acabado con Puigdemont es el error monumental que hizo con su regreso y fuga. Sí, claro. Este regreso y fuga le desacredita delante de su propia gente. Delante de su propia gente, y que quedaron absolutamente desconcertados. Pero entonces, ¿por qué ha venido? No, y sobre todo siempre la tentación de comparar la actitud, no solamente esta, sino previa, del señor Puigdemont con Oriol Junqueras. Es absolutamente aplastante. Es una viñeta política a favor de otras opciones soberanistas en Cataluña que están dispuestas a asumir sus propias responsabilidades, que parece
que el señor Puigdemont, por su escapismo, nunca ha estado dispuesto a hacerlo. Sobre lo que decíais de ella, la única cosa es que ella es la persona adecuada para el momento, en un momento determinado, y esto ha caído bien y ha funcionado y ha abierto una etapa nueva en la que muchas de las cosas del pasado han pasado a la historia, digamos, y vendrán de otras maneras, pero el problema es cómo una gestión montada sobre la eficacia, sobre los resultados y tal, puede a partir de un momento determinado encontrar legitimidad y proyecto político, ¿no? Y aquí no es fácil, porque claro, los resultados siempre es lo más fácil de contestar, digamos, ¿no? La imagen del día, llevamos ya unos cuantos días hablando de ello. Hoy se abre el año judicial en el Supremo, en medio de esa polémica decisión de Alberto Núñez Feijóo de ausentarse, de no acudir a este acto solemne, y no lo hace, dice, por la presencia del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, procesado por un supuesto delito de revelación de secretos. La presencia del jefe de los fiscales también divide, ayer ya lo contábamos, a las asociaciones y a los vocales del Supremo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, que la crispación política salta también a la judicatura. Los conservadores no solo le han pedido al fiscal que no vaya, sino que extienda la petición al ministro de Justicia. Los vocales le piden a Félix Bolaños que no se siente junto al rey por defender las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española, cuando dijo que había algunos jueces que estaban haciendo política. Este mediodía, Ángels, arranca este acto de apertura de tribunales que preside el rey, que a ninguno se nos escapa, que va a ser muy tenso. El fiscal general asistirá y dará su discurso, un discurso, nos dicen, que va a ser institucional, que va a desgranar la memoria del Ministerio Público, con especial atención a la lucha contra la corrupción y contra los incendios, pero en el que también se va a referir a su proceso judicial, que le ha dejado un paso del banquillo para lanzar un mensaje de confianza en la justicia. Después será el turno, este acto está tasado, de Isabel Perelló, la presidenta del Poder Judicial. Abre el curso en una semana marcada por las críticas del presidente del Gobierno de las que hablabas, a una minoría de jueces que considera que no cumple con la ley, que hace política. Esperamos, por lo tanto, una encendida defensa de la independencia judicial, y ya veremos también si de la responsabilidad de los jueces, que es otra de las cosas que consagra la Constitución. Estos dos asuntos, Ángeles, las críticas, el procesamiento de García Ortiz, han llevado a la derecha judicial y política a intentar dinamitar el acto, tratando de impedir que el fiscal general intervenga y pidiendo que tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como García Ortiz salieran de la mesa presidencial, pero sus peticiones no han tenido éxito. Pedro, no te vayas muy lejos, que tengo otra pregunta para hacerte, pero te la hago luego, ¿de acuerdo? Aquí me quedo. Venga, quédate por aquí. Después, ahora enseguida, vamos a entrar en la ausencia del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, pero quiero primero centrarme en esta división en el Poder Judicial por la presencia del fiscal general del Estado en este acto de apertura del año judicial, Berna. Bueno, hoy, fíjate, leía un informe que acaba de publicar Agenda Pública sobre el problema de la justicia, como hay más jueces que hace 10 años, hay menos asuntos que ingresan en los tribunales y, sin embargo, hay peor tasa de resolución. Han caído un 28%, hay un 27% menos de casos resueltos. Eso es lo que preocupa a la ciudadanía. Es decir, cuando tiene un juicio, cómo se va a resolver, cuánto tiene que esperar, sus despidos, sus cosas, sus denuncias. Y, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? No nosotros, los periodistas, ¿qué están haciendo los líderes políticos? Que nos centremos en una batalla política desalmada que se está librando y en la que se juegan los principios del Estado de Derecho, que por eso es importante que la abordemos, pero quiero decir que qué distancia de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y bien, vamos a esa batalla. Pues estamos contemplando el juliganismo absoluto, es decir, que una parte de los jueces o una parte de los fiscales, pero sobre todo que el líder de la oposición, en lo que respecta a jueces y fiscales, que pidan esa ausencia, en lo que respecta al líder de la oposición, que él mismo sea ausente. Es un juliganismo absoluto. Yo, y lo hemos hablado en esta tertulia, yo creo que el fiscal general del Estado debería haberse ido. No, él mismo está sometiendo a la institución a una tensión, y a la monarquía a una tensión que no merece el Estado de Derecho. Y así lo he dicho y lo sigo creyendo. Dicho esto, Feijóo se ha apuntado al juliganismo absoluto, ha
deja solo al rey, no solo Feijóo, el presidente del Senado, el alcalde de Madrid, más figuras del Partido Popular, dejan solo al rey en esto, dejan solos a los jueces conservadores que también están en esa opinión y sobre todo me parece una estrategia boba absolutamente porque regala una munición al gobierno impresionante. En lugar de estar hoy el foco en el fiscal general, está el foco en este Partido Popular que se ha echado al monte. Por tanto, bueno, me parece un desajuste y un desarreglo democrático brutal. Están, por referirme a las palabras del presidente del gobierno, ¿están haciendo política todos estos jueces que están levantando la voz y posicionándose en contra de la presencia del fiscal general del Estado? Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Y mira que el presidente del gobierno en mi opinión, fue delicado al decir que la inmensa mayoría de los jueces pues cumplen con su papel constitucional y que es una minoría. Pues la verdad es que los acontecimientos que están ocurriendo demuestran que el presidente del gobierno se quedó corto, en mi opinión. Porque claro, cuando resulta que la reacción política a una declaración política la hacen unos jueces que se definen como conservadores y construyen una trinchera que los separa de los jueces progresistas y magistrados progresistas y fiscales progresistas que están haciendo política. Luego, por tanto, cuidado. Pero antes me gustaría decir una cosa. El rey no forma parte de este negociado. El propio artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no habla del rey. El rey va si quiere. Esto lo preside el presidente del Tribunal Supremo, que en este caso es una mujer, y al mismo tiempo presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Solamente hay una previsión que dice que si va el rey, la reina, la princesa, en este caso de Asturias, o alguna de las infantas, pues se le concede la presidencia, digamos, honoraria, ¿no? Pero esto que lo preside es el presidente del Tribunal Supremo, en este caso la presidenta. El rey no cuenta. Los que están metiendo al rey es porque no conocen la legislación o porque están demostrando que son el brazo tonto de la monarquía. Porque a quien están perjudicándose a la monarquía, pero no porque el rey tenga que ir o no tenga que ir, sino porque no forma parte de este negociado. Pero al paso de lo que digo, ¿cómo los jueces conservadores que se declaran opositores políticos y dicen que no son políticos, ¿por qué le piden al ministro de Justicia que no vaya? O sea, eso, ¿qué lectura judicial tiene? Que la expliquen. Y después, otra cosa, ¿cómo van a solventar uno de los apartados del artículo 181 que he citado, que dice que el fiscal general tiene que estar en la apertura del acto solemne y que tiene que leer el informe de la Fiscalía General del Estado? Esto no va contra el fiscal. El que lo piense es que no está leyendo bien lo que está pasando en el Estado español. Esto va contra el presidente del gobierno, no va contra el fiscal general del Estado. A mí me parece fuera de duda de que hay politización de la justicia como de todos los espacios de la sociedad y bastaría, digo que me parece fuera de duda que hay politización de la justicia como todos los espacios de la sociedad y que bastaría con leer sentencias de jueces diversos para notarlo y para verlo, por el estilo, por la argumentación, por todo, ¿no? Digamos, esto está aquí y tenemos que ser conscientes de ello. A mí en esta historia lo que una vez más me descoloca totalmente es el PP. Es decir, no se da cuenta el PP que está cavando su propia tumba. Es decir, ¿cómo puede? No entiendo. Hace tiempo, ¿cómo puede el PP mantener a Feijóo, que es una persona sin atributos, que no tiene más que un ritmo, que es el de utilizar la corrupción, la destrucción del enemigo sistemáticamente, sin ninguna precaución a la hora de acusar de lo que sea, y nada más? ¿Alguien conoce un discurso político de Feijóo? ¿Alguien conoce una idea como presidente del gobierno? ¿Alguien como candidato a presidente del gobierno? ¿Alguien sabe una propuesta de él? ¿Alguien nos dice a dónde nos quiere llevar Feijóo? Yo no lo veo por ninguna parte y el Partido Popular le mantiene. ¿Por qué? ¿Porque no tiene nadie más o porque ya les va bien este juego? ¿Pero qué consiguen con este juego? Por un lado, le alargan la vida a Pedro Sánchez y por otro lado,
hacen el juego a Abascal. Es decir, el que gana en todo esto es Abascal, que cada día acorrala un poquito más al PP, porque él sí que aporta ideología, discurso, arrastre, agenda, en un momento en que evidentemente hay fracturas de desigualdades importantes, en un cambio de sistema económico y comunicacional, como se ve en toda Europa, y que la tendencia general en Europa es que las extremas derechas le pisen el terreno a las derechas. Bueno, pues la derecha española, en vez de proponer, en vez de apostar, en vez de diferenciarse, ¿no? Se limita a insultar. Pero además, me parece un proyecto político realmente difícil de sostener. Deja un momento, porque pedíais la palabra a los dos, tanto Aroca como tú, Bernat, pero ya como estamos ya entrando en el tema del papel que está jugando Feijóo, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Empezó así como diciendo, no, yo no voy a ir porque tengo la agenda otra cosa, no me va bien, pero bueno, ya desde un tuit que lanzó ayer por la noche ya lo dejó claro, no va porque no quiere coincidir, que no le gusta la presencia del fiscal general del Estado, lo califica incluso de provocación porque está procesado. El gobierno dice que lo que es excepcional es que Feijóo haya decidido plantar al rey y dicen que el gesto es una grave desconsideración a Felipe VI, bueno, en general a las instituciones del Estado. Sí, una desconsideración al rey y al poder y a la carrera judicial, es lo que escribió ayer el ministro Bolaños en redes sociales. PSOE y PP llevan horas cruzándose reproches a cuenta de esta polémica. Ambos coinciden en reconocer lo insólito de la situación que se va a vivir hoy en el Supremo, aunque cada parte cree que si se ha llegado a este punto es por motivos diferentes. En la Moncloa denuncian que lo inédito es que el fiscal general esté procesado al borde del banquillo por una causa que no se sostiene y que dicen quedará en nada, por eso mantienen la defensa cerrada en torno a él. Génova, sin embargo, remarca que el choque lo provoca el empeño de García Ortiz en dirigirse hoy al tribunal, que lo va a tener que juzgar en el Supremo. Feijóo, decías, habló ayer de provocación y a él le contestó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación. Si alguien cree que puede presidir el gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues esto también me parece preocupante. En el gobierno, Ángels, hay voces que ven además una coordinación evidente entre la estrategia de Feijóo, que con sus palabras y su ausencia dicen está llamando al boicot del acto, y los comunicados y llamamientos del ala conservadora del Poder Judicial. Feijóo ha optado, por tanto, por estar hoy junto a Díaz Ayuso en la apertura del curso político del PP de Madrid, y ayer ya sí, de manera clara y evidente, Génova admitió que la ausencia de su líder, que la ausencia de Feijóo se debía a la presencia en ese acto del fiscal general. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Berna y Aroca. Berna. Sí, que justo Lerma señalaba esto que quería yo también apuntar, y es que decías, Josep, al hilo de lo que decías sobre Vox y ceder el espacio a Vox, es que aquí está Feijóo haciendo seguidismo de Ayuso, que es simbólico precisamente que la primera excusa que dio es que iba a ir a un acto de Ayuso. Ayuso ha contraprogramado este acto de la apertura del año judicial con un acto del Partido Popular de Madrid, porque estaba claro que ya iba en contra de todo eso. Y Feijóo hace seguidismo, es decir, ¿qué simbolismo que el presidente del Partido Popular se pliegue, digamos, a los designios de Ayuso, que ha marcado la agenda en este sentido, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que decía Javier Aroca, qué curioso también, qué paradójico que estén acusando a Pedro Sánchez de no respetar la independencia judicial, y a la vez son ellos los que no están respetando la institucionalidad y al Poder Ejecutivo al exigir, pues eso, la salida de Bolaños o al ausentarse de un acto que es pura institucionalidad. Es decir, se han echado al monte, insisto, en lo del juliganismo. Bueno, yo creo que el señor Feijóo es tan torpe políticamente, él y ya incluyo a sus asesores, que no se dan cuenta de varios aspectos de su actitud, que no solamente un gesto. Primero, ha conseguido que en un acto solemne, en donde probablemente habría mucha gente dispuesto, y algunos con una cierta razón, a hablar mal del fiscal general del Estado, al final se esté hablando de él. O sea, le está quitando la centralidad política al propio fiscal. Todo el mundo está hablando hoy del señor Feijóo, que no solamente es un gesto, porque podría ser un gesto, por las razones que habéis dicho, por otras, buscando
paginalidad en la prensa, llamémosle así, en los medios de comunicación en general. Pero no, es que lo que acaba de hacer desde el punto de vista político, e insisto en la torpeza, es sumarse a la instrucción colectiva contra el fiscal general del Estado. Es lo que ha hecho. Lo que está diciendo, yo también me persono en la instrucción contra el fiscal general del Estado y por tanto contra el propio gobierno de España. Claro, y después decimos, o queremos no decir algunos, que incluso insistir que todo el poder judicial no está contaminado por la política. Es que los hechos son tan aplastantes que lo demuestran cada día, y la propia actitud del señor Feijóo, lo vuelvo a decir, posicionándose en algo que deberá de ocurrir, pero que no sabemos si va a ocurrir. A mí me ha sorprendido mucho el escrito de la Asociación Mayoritaria de los Jueces, que por cierto solamente tiene el 26% y el 42% de los jueces no están afiliados, diciendo que el fiscal general, con toda probabilidad, cito las dos palabras, va a ser víctima, llamémoslo así, de un juicio oral. O sea, ya lo da como absolutamente impepinable. Todos sabemos que será así. Pero, hombre, que lo digan los jueces de una manera tan explícita y escrito, pues mosquea un poco. El problema de Feijóo, ¿cuál es? Con todas las variables que habéis dicho, de la extrema derecha, de su extrema derecha, la extrema derecha externa y la extrema derecha interna, representada por la señora Díaz Ayuso. Es que Feijóo es como un biscúter, no tiene marcha atrás. Es que cada vez que hace algo, ya no tiene retorno. Ya digo, es el biscúter de la política española. ¿Vas a decir algo? No, me ha gustado el biscúter, ¿no? Sí, me gusta la metáfora del biscúter. Mira, hablando de la polémica de la apertura del año judicial con este acto solemne, es verdad que lo que marca el acto es que empieza el curso en lo judicial, pero también en lo político. Y en lo judicial nos espera por delante un curso con muchas causas que van a estar precisamente muy relacionadas con la política. Vamos a volver a encontrar el nexo entre la justicia y la política. Pedro Jiménez, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, Ángels. Por ejemplo, es evidente, y lo estábamos hablando ahora, la causa que ha propiciado toda esa crispación político-judicial, que es la del fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de los correos del novio de Ayuso, pero también hay otras causas abiertas como las que afectan al entorno del gobierno, el caso Ábalos, Koldo, pero también los hay que afectan a la oposición, y el último es el juicio de la Gürtel, que vamos a ver en las próximas semanas, o el que implica al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sí, Ángels, aquí no se libra nadie. El Gobierno abre el curso político pendiente de la agenda judicial. Lo primero, a partir de la semana que viene, todos estamos pendientes de la reactivación de la causa contra el fiscal general del Estado, porque Álvaro García Ortiz solo está pendiente del auto de apertura de juicio oral que no se puede recurrir por revelar esa presunta confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso, que, ojo, Alberto González Amador, no se nos olvide, también está pendiente de juicio por ese fraude al fisco. La Guardia Civil está ultimando nuevos informes del caso Koldo, que ha llevado a prisión a Santos Cerdán, que investiga a José Luis Ábalos, a su exasesor y a los antiguos jefes de Adif y Carreteras. La exmilitante socialista Leire Díez está encausada por sus gestiones para encontrar trapos sucios de fiscales y agentes de la UCO que sirvieran para torpedear investigaciones en marcha. Vamos a ver lo que da de sí este caso que está ahora empezando. Luego están los casos que todos conocemos desde hace más de un año, los de la mujer y el hermano del presidente, que han activado asociaciones ultra. Pero decías tú, y tienes razón, el PP es que también tiene muchos señalamientos en este año judicial. Mira, en noviembre se celebra el último de los juicios de la trama Gürtel y en 2026 el juicio por el caso Kitchen, la trama policial que buscaba destruir pruebas de la caja B de los populares, y en Tarragona se está investigando el caso Montoro. Es decir, los casos que afectan al Gobierno y al Partido Socialista están empezando a nacer ahora, mientras que ahora se están juzgando aquellos casos de corrupción que afectaron al Partido Popular. Ángels. Pedro, gracias. Un abrazo. Claro, con toda esta lista de casos que tú, Berna, ibas apuntando, y vas haciendo lista, es que es muy difícil separar la política de la justicia. Sí. Y mira cómo está de unido, que precisamente ha mencionado el caso de Amador. Sí. Y el caso de Amador, por sí mismo, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fraude fiscal, etcétera, etcétera, y falsedad documental, etcétera, etcétera, es quien causa y origina el caso por el que está a punto de ser procesado el fiscal general del Estado. O sea, es que tenemos que recordarlo siempre. Los bulos que lanzó el entorno de Amador, el entorno de Ayuso, y que se publicaron en la prensa sobre que la Fiscalía estaba en contra de un supuesto acuerdo, son los que originaron el desmentido de la Fiscalía General del Estado, a partir del cual
acusaron al fiscal general del Estado de revelación de secretos, si no me equivoco. Es decir, cómo está todo tan intrincado que nada se puede estudiar en puridad como algo aislado del resto, ¿no? Es una maraña intrincada en la que volvemos a eso, a cómo por ejemplo, González Amador, Ayuso han utilizado la justicia para intentar librarse de la justicia contra su supuesto fraude fiscal, y ahora estamos en lo que estamos, ¿no? Bueno, va a ser un curso difícil y feo, porque la verdad es que este espectáculo es muy penoso. Los jueces no son ángeles, a veces me parece como si quisiéramos creer que lo son personas humanas que tienen sus pulsiones ideológicas, sus sensibilidades, sus cosas, y eso inevitablemente se transmite. Pero claro, de esto a convertirlo en operaciones sistemáticas, difícilmente y casi imposible de aislar de objetivos políticos concretos, es otra cosa, y se ve demasiado. Y yo creo en este sentido que el caso del fiscal general del Estado es un caso grave, porque es muy difícil de sostener, digamos. Perdona, y el caso de Begoña Gómez y el del hermano del presidente es clarísimamente una persecución judicial. O sea, es muy claro la extravagancia de esos autos. Ahora ha pedido el juez Peinado todos los correos de esta mujer. O sea, es cierto que el acoso al presidente del gobierno no se ha vivido en este país a una figura de su posición, presidente del gobierno. O sea, todos hemos asistido este verano, hemos visto conciertos, bodas, sitios que terminaban en el insulto contra Pedro Sánchez. O sea, hay ciertamente una campaña de acoso en muy diversos planos, y estos dos casos concretos, Begoña Gómez y hermano. Pero es que esto es lo patético, es el discurso del Partido Popular, no tiene otro. Esto es lo patético. Si un partido político que quiere gobernar, y además parece que con bastante ansiedad, ¿no? Eso de que la democracia se cambia, digo, desde el punto de vista de la alternancia, durante 4 años, a ellos les parece 4 años una distancia interminable, se ponen atacaditos los nervios, tartaditos, el día siguiente de que el partido que sea empieza a gobernar, en este caso el Partido Socialista, con las alianzas que pudo obtener en el Parlamento, y eso es uno de los problemas, ¿no? Es un problema del tuétano, del concepto que tiene lamentablemente la derecha española de la democracia, que no tiene paciencia, que es una de las virtudes que adornan y que fundamentan el propio sistema político. Y es que, mire usted le toca gobernar, y si no le toca gobernar, opóngase usted bien, como decía Benjamín Disraeli, ¿no? Eso no ocurre, sino que hay una distorsión. Entonces, que el Partido Popular se apoye en estos extravagancias gestuales, en la mayoría de los casos, el caso de hoy del señor Feijóo, y en el gamberrismo, porque a lo mejor yo soy un ingenuo, pero yo no le doy tanta importancia a estas algaradas que llaman hijo de puta al presidente. Yo lo considero más gamberrismo callejero encaminado hacia una determinada opción política. Pero después de todo esto, yo sí quiero criticar al presidente del gobierno. Porque claro, el presidente del gobierno, cuando ha dicho lo de que hay jueces que hacen política, lo ha dicho cuando le llegan las olitas a los tobillos. Pero es que el oleaje es gordo y desde hace mucho tiempo. Él es el presidente del gobierno. Pero hay que recordar que un vicepresidente del gobierno, no un concejal de pueblo, con mi perdón a los concejales de pueblo, un vicepresidente del gobierno ha sufrido también el acoso de algunos jueces, que ha habido 20 causas que se han tenido que archivar, que ha habido casos clarísimos de lawfare en este país, contra, por ejemplo, este otro país, Cataluña, y sus políticos, ha habido una policía patriótica apoyada en una justicia patriótica. Todo esto ha ocurrido. Y el presidente se duele ahora. Me hubiera gustado, como ciudadano, que el presidente de mi país hubiese reaccionado lo antes. haya votado yo o no, que eso sería otra cuestión y muy personal, se hubiera dolido antes y hubiera actuado, cosa que no ha hecho. Y por eso a lo mejor ahora está en peores circunstancias y con peores apoyos a una declaración que la mayoría de los ciudadanos del Estado español compartimos. Sí, yo estoy de acuerdo que, digamos, eso, solo reaccionar cuando te afecta, mal asunto, cuando hay un problema estructural como este. Tienes toda razón. Voy a avanzar, y antes hablábamos de Vox y de quién marca la agenda y cómo
desdibuja al Partido Popular al lado de la ultraderecha. Ayer pasó algo en el Congreso de los Diputados. En la sala Ernest Lluch, además, se celebró un acto convocado por la ultraderecha con el título Ideología de género y denuncias falsas en España y Argentina. Unas jornadas dedicadas a negar la violencia de género, a negar la violencia machista y criticar las leyes que la previenen. Y fueron unas jornadas marcadas por los constantes bulos, por las descalificaciones de los ponentes que participaron en ellas contra todo este tipo de políticas. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Fueron 4 horas de acto, más o menos, y lo que más llamó la atención fue la participación de un ex magistrado del Supremo, y de alguna manera vamos tirando del hilo de lo que veníamos hablando. Él se llama Javier Borrego, que durante su intervención ridiculizó la ley trans haciendo mofa de la autodeterminación de género. Sí, Vox hizo ostentación, ¿no?, de su negacionismo machista, de su antifeminismo y de su discurso ultra en el corazón de la democracia en el Congreso. Y hoy, que son noticias los jueces, precisamente fue ese magistrado del Tribunal Supremo, Javier Borrego, que se montó un show, quiso hacerse el gracioso, presumiendo de lo facha que es y burlándose de las leyes. Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal. Manos arriba, me entrego. Confieso que pertenezco a la manosfera. Y de la Argentina de Milei se trajeron a 2 abogados, que eran primos, por cierto, para difundir el bulo de las denuncias falsas, que aquí en España, Ángeles, el número es prácticamente inapreciable, el 0,008% según la Fiscalía, pero ellos dicen que hay un negocio de denuncias falsas. Hay grupos en Argentina de abogados y psicólogos que hicieron una organización de tal manera que inventan abusos sexuales a los niños. Los inventan. Tienen una metodología, un modus operandi. Arremeten contra la ley que protege a las mujeres de la violencia de género, la califican de fracaso, que persigue a los hombres, que detiene a inocentes y que el machismo lo traen los inmigrantes. Son palabras de la diputada de Vox, Rocío de Mer. Que tengamos unos poderes públicos que estén trayendo masivamente culturas que odian a las mujeres. A lo mejor el machismo lo están trayendo ellos de fuera. Y les incomoda, les molesta mucho que los definan como negacionistas, pero bueno, vamos a escuchar su mantra. Y es que nadie mata a una mujer por ser mujer. Lo mata porque tiene trastornos de personalidad, porque tiene problemas de adicciones, porque tiene una psicopatía extrema. Bueno, para la extrema derecha el feminismo es una ideología barata que lo arrasa todo. Afirman que muchas mujeres presentan denuncias para sacar ventajas en los divorcios cuando, recordamos, el 75% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no habían denunciado. Es decir, aquí hay un problema de infradenuncia. Y, como no, colocaron a los medios de comunicación como enemigos, también nos citaron, también citaron a la cadena SER. En fin, Ángeles, que fue toda una mañana de bulos, mentiras y mucho cuñadismo, la verdad, en el Congreso, en esa sala Ernest Lluch, que estuvo medio vacía, por cierto, no tenía muchos seguidores. Mariola, muchísimas gracias. Venga, tío. Hasta luego, Berna. Hasta luego. Duele, pica y escuece escuchar todo esto. Lo que me reconforta es que el público que nos rodea en esta sala iba poniendo las mismas caras que yo mientras escuchaba. De no dar crédito. De no dar crédito, de qué vergüenza, de que pica y duele todo esto. Sí, pero déjame que enlace esto con un dato que conocíamos, que decía antes el Conseller de Justicia, sobre cómo aumenta el número de jóvenes, de hombres jóvenes. Sí. Es que no es una anécdota, no es, mira este tonto que es lo que dice, este cuñado, como decía Mariola, que es lo que dice, sino que esto al final tiene una imbricación en la gente. Sí, porque cada vez que avanzamos hay que dar algún paso atrás. Eso es así en todos los avances sociales. Y por ejemplo, esta, no sé si era la diputada que decía, ese machismo que lo están trayendo de fuera. Bueno, el exmagistrado que ha hablado, que da vergüenza que en nuestro Congreso se haya oído eso, no parece que venga de fuera, ¿no? El machismo lo debe tener bien inoculado por dentro, ¿no? Entonces, bueno, la vergüenza es ver en nuestras instituciones ese discurso y el dolor es ver esos jóvenes, esas nuevas generaciones que abrazan esto y que yo francamente sitúo en ese paso atrás que acompaña siempre cualquier paso adelante. Nítidamente espero que sigamos hacia adelante y que, bueno, lo hemos visto toda la historia. No creo realmente que regresemos al pasado, ni a un franquismo, ni a nada de eso, porque, bueno, son jóvenes, están contra lo que hay, no sé, creo que acabarán aprendiendo. Afortunadamente, al hilo de la conversación que planteaba también antes Josep, evidentemente
veces hay jueces, muchos jueces, yo creo que la mayoría son conservadores, pero eso no significa que no sean demócratas. Evidente. Son conservadores, tienen una formación conservadora, pero son excelentes juristas y son Sin gente duda. comprometida con el sistema democrático. El problema es que hay algunos que no lo son. Y que los jueces entre ellos no se pisan la toga. Y que no hay mecanismos de depuración. Sí, sí. Porque, por ejemplo, este señor que ha hablado, por llamarlo de alguna manera, ni es joven ni viene de fuera. Luego, por tanto, ese machismo, esa manera de conducirse lo tiene inoculado. Alguna vez, cuando he tenido que hablar con compañeros que todavía ejercen, afortunadamente para ellos, la magistratura o que están en el ejercicio de judicial, me dice, hombre, Javier, no seas duro, porque realmente lo que pasa es que algunos jueces no tienen formación y en eso tenemos que mejorar en política de género. Y yo siempre le discuto lo mismo. Digo, el problema no es que determinados jueces no tengan formación en política de género, es que no tienen formación democrática. Claro, si tú un juez como este le pones delante el que tenga que aplicar la ley del solo sí es sí, ¿qué se puede esperar de un juez como este? Pues se puede esperar la catástrofe que ocurrió cuando sufrimos aquellos momentos que, por cierto, fueron también momentos políticos, no solamente fueron momentos judiciales ni momentos ideológicos. Fue una manera de boicotear y de hacer patente la oposición a una ley. Lo mismo que ahora en otro orden de cosas hay una oposición a aplicar la ley de amnistía. Evidentemente. Sí. Luego, por tanto, son motivaciones políticas. Luego, por tanto, insisto, el presidente se quedó corto. No, y lo que es evidente es que parece mentira que un personaje como el que hemos oído pueda dictar sentencias. Es decir, el sistema judicial tendría que tener unos mecanismos de control, de garantía, que hicieran imposible que una persona con un pensamiento, unas ideas, unas propuestas de este tipo, además expresadas con este descaro... ¿Pero recuerdas La Manada? Hubiese capaz, sí, no es la primera vez, por supuesto, por eso digo que debería haber unos mecanismos. Pero no solo en este caso, que también y sobre todo, sí. Ayer hablábamos con Elisa de la Nuez, que es una jurista, y ella hablaba de la estrafalaria, la extravagante instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado con el caso de la mujer del presidente del gobierno, como decía antes Berna. ¿No hay mecanismos para que una instrucción extravagante como esta, a la que ya han tumbado algunas investigaciones, no hay ningún mecanismo en el Poder Judicial, en serio, para que frene este tipo de instrucciones? Bueno, le han frenado varios aspectos, pero en el resto se están contemplando el espectáculo con palomitas, ¿no? Claro. Lo peor de esto que está ocurriendo, y vuelvo a los cortes que habéis puesto de ayer del Congreso y que ha contado Mariola, es que entronca con un movimiento internacional. Esto es lo peor. O sea, quiero decir, todos sabemos que Abascal no es un gran ideólogo lúcido y líder, pero está conectado a una corriente internacional que ya es poder en Estados Unidos con Trump, que ya es poder en Argentina con Milei y que está muy extendiéndose en Europa, ¿no? Y ahí hay todo un tanque hay tanques de pensamiento, como se llaman, estableciendo esas ideologías, estableciendo esas supuestas estadísticas que niegan la violencia de género, los abusos infantiles, que esto ya es increíble lo que acabamos de oír, y esto es el peligro. O sea, yo no le doy gran valor a la capacidad ideológica de Vox o de tal, pero como está conectado a esa corriente internacional poderosa... Esto no es porque sí, esto es fruto de un cambio muy profundo. Estamos cambiando, hemos ya cambiado de sistema político, económico, ideológico. Hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital, y del sistema comunicacional tradicional, prensa, radio y tal, al sistema digital. Y ahora un nuevo orden mundial. Y esto tiene unas consecuencias muy grandes, y la prueba es que cada vez hay menos sociedades libres en el mundo. La extrema derecha actual, al menos en España, no es una flor nueva. No. Una flor espontánea que tengan los botánicos de la política que identificar. Dirán, esta flor está... No es verdad. Esto es un hongo que crece en las ubres del Partido Popular. Sí. Es decir, que esto es una excrescencia del Partido Popular, que encuentra en un determinado público, porque a veces no hemos creído que en el 76 dejó toda España ya de ser franquista. En absoluto. El franquismo se prolongó, y hubo herramientas a partir de la ley de reforma política de 1977 que lo permitió.
y por tanto sufrimos la consecuencia de haber tenido un franquismo consentido, incluso desde el punto de vista simbólico, en nuestras propias carnes democráticas. Luego, por tanto, esta flor que nace es una flor ya podrida. Y claro que ocurre en otros países del mundo, pero por ejemplo, mientras que en Alemania, que tienen un problema grave, la policía, todas las policías, la federal y la estatal, los servicios de inteligencia de sus propias Fuerzas Armadas persiguen y castigan a las extremas derechas, yo no sé aquí lo que está pasando. O sea, ¿cuánto tiempo tarda la policía en quitarle la capucha a dos sujetos que se dedican a agredir a menores? Tan difícil es, tan poca inteligencia hay en nuestra policía como para que seamos incapaces de descubrir a los que están atacando el sistema democrático español. Dejadme una última cosa, que también de alguna manera va ligada, porque hablaba de ese contexto internacional. Decía Berna, quiero una última cosa sobre Donald Trump, porque en las últimas horas ha dado un paso más en esa deriva belicista que está llevando a cabo. Tiene previsto rebautizar hoy, va a firmar uno de esos decretos que firma el presidente de los Estados Unidos, va a rebautizar el Departamento de Defensa, del que depende el Pentágono, como Departamento de Guerra, que es el nombre que tuvo hasta 1947. Es toda una declaración de intenciones que llega en la misma semana en la que Xi Jinping ha presentado a China como la potencia que aspira a robarle el trono global a los Estados Unidos, y en plena escalada, además de la tensión militar con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Fernando Bayo, cuéntanos. ¿Qué tal, Ángel? Sí, en pleno siglo XXI, Trump trata de proyectar una imagen de poderío militar propia de mediados del siglo XX. Cuando ni los drones, ni la inteligencia artificial, ni siquiera los ordenadores habían hecho acto de presencia en el campo de batalla. Y es que ante la pujanza militar de China y el desafío de Rusia en Ucrania, el presidente estadounidense ha decidido intervenir. Es hora, dice, de recuperar el orgullo castrense. Nos sentimos guerreros, decía Trump en junio durante la cumbre de la OTAN, en la que deslizó la idea de rebautizar el Departamento de Defensa. Al lado de la Casa Blanca ves lo que solía ser la oficina del secretario de Guerra. Después nos volvimos, dijo, políticamente correctos y empezamos a llamarlo secretario de Defensa. Un anhelo, el de recuperar el nombre original del departamento, que el presidente va a cumplir, como decía Ángels hoy, con una orden ejecutiva que rebautizará el mayor ministerio del país, del que dependen más de 2 millones de militares y casi 1 millón de trabajadores civiles. Una reversión simbólica con la que Trump hace un guiño a los nostálgicos del poderío militar estadounidense, pero que no será del todo oficial, puesto que un cambio de nombre requiere la autorización del Congreso. Aún así, el momento elegido para este anuncio no parece casual. Llega, como decíamos, tras ese despliegue de fuerza militar en la plaza de Tiananmen, en Pekín, y en plena escalada de la tensión bélica con Venezuela, con Washington denunciando el sobrevuelo de uno de sus buques militares en el Caribe por parte de 2 aviones militares venezolanos, cuyo presidente ha llamado esta madrugada a filas a más de 8 millones de reservistas. Vaya, gracias. A ti. Pues desde hoy el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que para que la gente lo entienda sería nuestro equivalente al Ministerio de Defensa, bueno, pues desde hoy, después de la firma de este decreto por parte del presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa va a pasar a llamarse Departamento de Guerra. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. Pues vamos a ir terminando esta edición especial del Abierto que hemos empezado aquí en la Junquera, en el Museu de l'Exili. Vamos a seguir hablando, lo hemos hecho ya con el conseller de Justícia y Qualitat Democràtica, hemos estado hablando ya de memoria democrática, de la importancia de la memoria y de no pensar que las salidas, los exilios, las huidas son cosas del pasado, sino que se relacionan completamente con el presente. Vamos a dedicar a ello buena parte del programa. Vamos a hablar de libros que también tendrán que ver con el tema que nos ocupa aquí en el Museu de l'Exili, y vamos a tener música, como no, y vamos a poder escuchar aquí en directo, porque además ya están por aquí. Ahora en un momento van a probar para poder actuar a partir de las 10 de la mañana
a Sopa de Cabra, aquí en el Museo del Exili de la Junquera, que ahora vais a poder ver porque no habéis visitado, ¿no os ha dado tiempo todavía de verlo? No. Pues no, yo solo esa exposición. Yo sí iré ahora. Pues os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque vale muchísimo la pena. Y yo creo, y un poco hablando cuando hablábamos de la juventud, y también nos lo decía el conseller, y además el director del museo, que después va a estar aquí conmigo, me lo ha dicho, que vienen muchos colegios y muchos estudiantes. Yo creo que debería ser visita obligatoria para prácticamente todas las escuelas e institutos. Así que muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Hasta la semana que viene. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta, insisto, les vamos a contar no solo lo que hay en este museo, sino que van a poder escuchar historias de exilio. Historias en muchos casos silenciadas durante años en familias porque no se hablaba de esto, que es un tema muy, muy interesante y muy importante. No se hablaba, historias que se han ido destapando con el paso de los años y que tienen mucho que ver con todo lo que se puede ver aquí en este Museo del Exili. Y le insisto, es Sopa de Cabra, después en directo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.